¿Qué es SOAP? SOAP es una especificación para una infraestructura de computación distribuida basada en XML ubicua. ¿Qué entendemos por especificación? SOAP no es un producto creado y vendido por un proveedor, más bien es un documento que describe las características de una pieza de software. La idea básica es que si dos partes crean programas con las mismas especificaciones, esos programas podrán interoperar sin problemas. ¿Qué entendemos por ubicua? Ubicua SOAP se define a un nivel suficientemente alto de abstracciones que cualquier combinación de sistema de programación y lenguaje de programación podría utilizar para crear programas compatibles con SOAP. SOAP está basado en XML, lo que significa que los documentos SOAP son documentos XML construidos a un conjunto más estricto de especificaciones. Orígenes. SOAP ha evolucionado desde un primer intento de definir una forma de enviar llamadas a métodos y parámetros desde una computadora a otra llamada XML-RPC, que significa remoto procedimiento de llamada. Esta especificación temprana fue definida por Dave Wiener. Este nuevo enfoque se convirtió en especificación SOAP 1.1. Fue presentado al W3C en el año 2000. Posteriormente surgió una nueva especificación, SOAP 1.2. Actualmente, las plataformas y las herramientas de servicios web comerciales están incorporando partes de las especificaciones SOAP 1.2. Gramática de SOAP. La gramática de SOAP es bastante simple de entender. El acceso a objetos significa métodos de llamada. Podemos describir SOAP como un tratado que describe cómo llamar a métodos en una computadora diferente a la que estamos ejecutando. SOAP no implica nuevos inventos o algoritmos inteligentes. Un mensaje SOAP se compone de dos partes obligatorias, el sobre SOAP y el cuerpo SOAP, y en una parte opcional el encabezado SOAP. Además, todas las etiquetas XML asociadas con SOAP tienen el prefijo SOAP-EMP. El sobre de SOAP es similar a un sobre físico. Podemos llenarlo de datos y enviarlo a otra persona. El cuerpo de SOAP es como el contenido del sobre. Podemos poner cualquier información que queramos dentro del sobre. Manejo de errores. El enfoque de SOAP para el manejo de errores se basa en el uso correcto de la etiqueta SOAP-FAULT. Tiene un hijo definido por la especificación SOAP, la etiqueta SOAP-FAULT. Esta etiqueta se utiliza para comunicar que se ha producido un problema en el intento del cumplimiento de la solicitud enviada en el servicio web. Esta tiene 4 etiquetas opcionales. SOAP-FAULT. Este elemento es requerido por la especificación. Debe contener algún código que indique cuál es el problema. SOAP-FAULT-STRING. Este elemento requerido es una versión legible por humanos de código de falla. Debe proporcionar detalles más allá del tipo de manejo de error en algún lugar. SOAP-FAULT-AUTHOR indica qué servicio genera el fallo. Esto es importante cuando se utiliza una cadena de servicios para procesar la solicitud. SOAP-DETAIL. Este elemento debe contener la mayor cantidad de información posible sobre el estado del servidor en el momento del bloqueo. A menudo contiene valores de las variables en el momento de la falla. La especificación tiene 4 tipos de código de falla genérico. Servidor. Se produce un error en el servidor, pero no en el mensaje en sí. Debe escribir a su cliente para reintentar los mensajes que fallan con estos códigos. Cliente. Estos errores indican que algo está mal con el mensaje en sí, como un formato de mensaje incorrecto, un mensaje incompleto, etc. Versión mismatch. Este error se produce cuando las versiones de los procesadores SOAP son diferentes entre el cliente y el servidor. Must understand. Este error se genera cuando no se puede procesar un elemento en el encabezado y ese elemento se marca como requerido. Tipos de datos en SOAP. Uno de los problemas más difíciles para la comunicación entre computadoras se refiere a la representación de los tipos de datos. Declarar que los datos son un tipo determinado es fundamental para que un programa de computadora funcione correctamente. La tipificación de datos proporciona 3 ventajas. Uno de ellos es el almacenamiento del proceso de datos. Con una tipificación sólida son más eficientes que los datos no tipificados. Los datos escritos se pueden combinar con otros datos con un mayor grado de confianza. Los datos escritos facilitan que el compilador de idiomas reconozca y rechace operaciones no sensatas. SOAP nos permite también pasar de datos sin información de tipo. Si no especificamos ninguno, toma predeterminado cadena.
Diferentes computadoras almacenan datos enteros de diferentes maneras. Algunas almacenan bytes de datos numéricos con los números más altos. No todas las computadoras usan los mismos patrones de bits para representar caracteres. Algunos utilizan caracteres ASCII y otros utilizan otros tipos de codificación. SWAP aprovecha el formato que todas las marcas y modelos de computadoras pueden compartir fácilmente entre sí, como por ejemplo el texto. Los mensajes SWAP como el HTTP, JMS y SMTP pueden tomar un archivo de texto que reside en una computadora y transferirlo a otra sin la pérdida de datos. SWAP delega el trabajo de conversión de tipo de datos a los programadores que crean el servicio web y el software del cliente que accede a él. En resumen, en este video se te ha introducido los conceptos básicos de SWAP, definimos qué es SWAP y por qué es necesario. Después de eso cubrimos cómo se utilizan los mensajes SWAP para intercambiar mensajes entre ellos, ya sea entre el servicio web y el cliente. Aprendiste diferentes partes del documento SWAP y por qué existen. También discutimos cómo SWAP informa los errores al cliente. Y finalmente vio cómo especificar los tipos de datos que se transfieren entre las computadoras.